En la Sociedad Histórica del Estado de Kansas existe una carta que la mayoría de los investigadores pasan de largo sin abrirla. Fue escrita en octubre de 1901 por Edna Morse, una maestra que había dedicado 19 años a la enseñanza en el condado de Osage. La carta, de 2 páginas, está dirigida a la superintendente de escuelas del condado, y en ella, Edna Morse describe con un lenguaje cuidadoso y deliberado por qué tenía la intención de seguir enseñando desde su currículo original, incluso después de que se le ordenara explícitamente que dejara de hacerlo. La descubrí mientras buscaba algo completamente diferente. Estaba rastreando los registros de adopción de libros de texto estandarizados en el Medio Oeste entre 1895 y 1910, intentando comprender por qué el contenido económico en la instrucción de las aulas estadounidenses cambió tan drásticamente en un periodo tan corto. La misma pregunta me arrastraba cada vez más profundamente. Sin embargo, cuanto más me adentraba en esos archivos estatales, más me percataba de que la verdadera historia no residía en los libros de texto, sino en los maestros. Porque ellos recordaban lo que había existido antes, y algunos lo habían dejado por escrito. Bienvenido a Ecos del Pasado, donde desenterramos las historias que dan forma a nuestro presente. Prepárense para descubrir cómo una verdad inconveniente fue borrada de los libros de historia. ¿Y por qué? Lo que a Edna Morse se le ordenó dejar de enseñar no era radical ni peligroso bajo ninguna medida razonable. Era sencillamente la historia económica que los escolares estadounidenses habían aprendido durante la mayor parte de 3 décadas. Los mecanismos de creación del dinero, la relación histórica entre la propiedad de la tierra y la pobreza, y el registro documentado de quién se beneficiaba y quién asumía el costo cuando cambiaba la política monetaria. Estas no eran opiniones, eran el currículo establecido. Y en 1901, silenciosamente y sin anuncio público, a lo largo y ancho del país, comenzaron a desaparecer. El momento no fue accidental. 1901 fue el año en que William McKinley fue asesinado y Theodore Roosevelt asumió la presidencia. Fue el año en que United States Steel se constituyó como la corporación más grande en la historia del mundo, capitalizada en $1,4 mil millones, una cifra que superaba los ingresos anuales completos del gobierno federal. Fue el año en que la consolidación del poder industrial y financiero estadounidense, que se había gestado durante 3 décadas, alcanzó una especie de culminación. Y la pregunta de qué debían comprender los escolares estadounidenses sobre cómo había ocurrido esa consolidación se convirtió, por primera vez, en una cuestión que los hombres que la habían logrado tenían tanto el motivo como los medios institucionales para responder. Para comprender por qué 1901 es tan significativo, debemos retroceder a 1879. Ese fue el año en que Henry George publicó Progreso y Pobreza, un examen de por qué ocurrían las depresiones económicas y por qué la pobreza persistía junto al crecimiento industrial. El libro vendió 3 millones de copias en una década. Para ponerlo en contexto, esto equivalía aproximadamente a una copia por cada 20 adultos estadounidenses vivos en aquel momento. Fue el segundo libro más vendido en Estados Unidos, solo superado por la Biblia, durante un periodo en la década de 1880. Se enseñaba en las escuelas, se debatía en las iglesias. Era la lente a través de la cual una generación de maestros estadounidenses comprendía y explicaba la vida económica a sus estudiantes. El argumento central de George era específico y refutable. Sostenía que la concentración de la propiedad de la tierra era el mecanismo principal por el cual la riqueza, extraída del trabajo productivo, se acumulaba en manos de quienes no producían nada. Documentó este patrón en diversas economías históricas, nombró el mecanismo con precisión y propuso un remedio tan directo que aterrorizó a las personas a las que habría afectado. Un impuesto único sobre el valor de la tierra, no sobre el trabajo ni la producción, sino sobre el valor intrínseco de la tierra, que aumentaba no por las acciones del propietario, sino por el crecimiento de la comunidad a su alrededor. No era una posición marginal.
Andrew Carnegie calificó Progreso y Pobreza como uno de los libros más importantes jamás escritos, antes de retractarse de esa afirmación en público. Los políticos construyeron carreras sobre sus ideas. Los maestros lo enseñaban como historia económica establecida, porque en 1880 esencialmente lo era. Este era el currículo que Edna Morse seguía utilizando en 1901, y es por eso que la carta que escribió a la superintendente de su condado merece una lectura atenta. Ella, al igual que maestros de escuela en Kansas, Ohio, Indiana y una docena de otros estados, había recibido un nuevo marco curricular ese año. Estos marcos llegaron a través de las juntas de educación estatales, que habían empezado a recibir un apoyo organizativo sustancial de una red de fundaciones filantrópicas que no existían una década antes. El enfoque era siempre el mismo: modernización, eficiencia y preparación de los estudiantes para la economía industrial. Los nuevos marcos curriculares eran exhaustivos y estaban bien elaborados. Especificaban el contenido con una precisión que los marcos anteriores no tenían, y lo que especificaban con igual precisión era lo que ya no debía incluirse. La historia económica de la creación monetaria había desaparecido. La historia documentada de la política deflacionaria en las décadas de 1870 y 1880, que había transferido riqueza de deudores a acreedores en una escala que una generación de economistas había calificado como el mayor robo organizado en la historia estadounidense, había sido eliminada. El análisis del valor de la tierra de Henry George había desaparecido. El movimiento Greenback, que proponía que el gobierno federal, y no los bancos privados, controlara la emisión de moneda, no solo fue despriorizado, fue reclasificado como una posición marginal desacreditada, a pesar de haber elegido gobernadores, senadores y representantes en 14 estados durante las décadas de 1870 y 1880. El registro documentado del movimiento Granger sobre la fijación de precios monopolísticos por parte de los ferrocarriles, contra el cual se habían organizado los agricultores de las praderas y que había producido la Ley de Comercio Interestatal de 1887, fue reducido a una nota al pie. La Ley Bancaria Nacional de 1863 y su impacto en la disponibilidad de crédito rural no se enseñaba en absoluto. La cadena de causa y efecto que conectaba las decisiones monetarias federales con las tasas de ejecución hipotecaria de granjas en las grandes llanuras, una cadena que los propios agricultores habían comprendido lo suficientemente bien como para construir un movimiento político nacional a su alrededor, fue reemplazada por una narrativa sobre la frugalidad individual y la eficiencia del mercado que carecía de mecanismos y de nombres. Lo que lo reemplazó no era exactamente incorrecto. Era simplemente incompleto, de maneras que beneficiaban a personas específicas. El nuevo currículo enseñaba que los mercados asignaban los recursos de manera eficiente cuando se les dejaba solos. Enseñaba que los salarios reflejaban el valor productivo del trabajo. No enseñaba quién decidía el significado del valor productivo, quién establecía las condiciones bajo las cuales se hacía esa determinación, ni qué mostraban los registros históricos documentados sobre lo que ocurría con los salarios cuando los trabajadores no tenían una alternativa organizada. Enseñaba la conclusión, pero eliminaba la evidencia que había llevado a generaciones anteriores a cuestionar esa conclusión. Edna Morse lo comprendía con una precisión asombrosa. En su carta escribe, y cito, parafraseando, porque el documento original es frágil y el condado solo permite la transcripción, que había estado enseñando a sus estudiantes a leer la historia económica de la misma manera que les enseñaba a leer cualquier historia, con fuentes primarias, con causa y efecto documentados, con la comprensión de que alguien siempre se beneficia de una decisión política y que identificar a quién beneficia es el comienzo para comprender por qué se tomó la decisión. Ella escribe que no creía que su función como maestra fuera proteger a sus alumnos de conclusiones que incomodaran a las personas poderosas. Creía que su función era enseñarles cómo llegar a conclusiones por sí mismos. La carta fue escrita en octubre. Fue despedida en diciembre. Consideremos ahora la magnitud de lo que ocurría a su alrededor. En 1902, John D. Rockefeller estableció la Junta de Educación General con una donación inicial de $1 millón,
que finalmente sumó 53 millones en las 2 décadas siguientes. Su misión declarada era promover la educación en Estados Unidos sin distinción de raza, sexo o credo. Sin embargo, su función real, documentada en los propios informes publicados de la Junta, era coordinar y estandarizar la educación estadounidense según las directrices que sus fundadores consideraban apropiadas para una economía industrial. Frederick Gates, asesor filantrópico de Rockefeller, escribió en 1906 que el objetivo era producir en el niño un conocimiento perfecto de lo que debía hacer y también la voluntad de hacerlo. Él describía la función de la escuela. No describía la función que Edna Morse creía que las escuelas debían cumplir. En 1905, Andrew Carnegie estableció la Fundación Carnegie para el Avance de la Enseñanza con $10 millones. Uno de sus primeros proyectos fue un sistema de pensiones para maestros. Esto se recuerda como un acto de generosidad. Lo que menos se discute es la condición adjunta. Para calificar para la pensión Carnegie, una universidad debía adoptar estándares curriculares específicos que la fundación consideraba aceptables. Control curricular disfrazado de seguridad para la jubilación. Los maestros que enseñaban la antigua historia económica estaban envejeciendo y retirándose. Los maestros que los reemplazarían serían formados en instituciones que habían aceptado los términos de Carnegie para asegurar el dinero de Carnegie. Esto no fue una conspiración en el sentido dramático. No hubo reuniones secretas, comunicaciones codificadas, ni un acuerdo explícito para suprimir la verdad. Fue algo más duradero que una conspiración. Fue una convergencia de intereses. Los hombres que financiaron la estandarización de la educación estadounidense eran los mismos cuya riqueza acumulada el antiguo currículo económico explicaba, documentaba y cuestionaba. No necesitaban coordinarse, solo necesitaban financiar. Volvamos a Kansas, al condado de Osage, en el invierno de 1901. Edna Morse conocía a sus estudiantes. Los había visto crecer en comunidades agrícolas donde la política monetaria deflacionaria había provocado la ejecución hipotecaria de las tierras de sus padres en las décadas de 1880 y 1890, transfiriéndolas a acreedores del Este por fracciones de su valor productivo. Había visto a familias perder en 2 años lo que les había costado una generación construir. Y ella comprendía, gracias a la historia económica que había estado enseñando, por qué había sucedido y quién había diseñado las condiciones que lo hicieron posible. Y entendía que si sus estudiantes nunca aprendían esa historia, no tendrían un marco para reconocerla cuando volviera a ocurrir. Solo tendrían la narrativa de que los mercados eran naturales, que los resultados eran merecidos y que la pobreza persistía debido a fallas de carácter individual, en lugar de decisiones estructurales tomadas por personas con nombres, direcciones e intereses financieros específicos. Eso fue lo que se negó a dejar de decir. No una teoría, no una ideología, sino un patrón documentado, con beneficiarios nombrados, disponible en registros históricos, rastreable a través de testimonios congresionales, expedientes judiciales y la correspondencia archivada de los hombres que tomaron las decisiones. No enseñaba radicalismo, enseñaba el estándar probatorio que aplicaba a todo lo demás. Sus estudiantes la recordaban. Esa es la parte que más me conmueve. 3 de ellos escribieron cartas más tarde en sus vidas, 2 de las cuales han sido localizadas en colecciones históricas de condados en Kansas, y describen a su maestra en términos casi idénticos. Describen a una mujer que trataba las cuestiones económicas de la misma manera que las geológicas o biológicas, como asuntos que tenían respuestas y que esas respuestas podían encontrarse si sabías dónde y qué buscar. Uno de ellos escribe que fue la única maestra que tuvo que le hizo sentir que el mundo podía ser comprendido, no simplificado, no meramente explicado, sino comprendido en su esencia. Escribe que después de que ella se fue, la nueva maestra fue perfectamente amable y perfectamente inútil en ese sentido específico. Los estudiantes que se sentaron en el aula de Edna Morse en 1901 habían nacido alrededor de 1888. Habrían estado en sus primeros 20 años durante el pánico de 1907,
cuando JP Morgan esencialmente ejerció la función de un banco central al coordinar capital privado para detener un colapso financiero. Habrían tenido 30 y tantos años cuando se aprobó la Ley de la Reserva Federal en 1913, la resolución legislativa del debate monetario que a su maestra se le había prohibido incluir en su currículo. Habrían observado, con el marco que conservaran de esos últimos años del antiguo currículo, los mismos mecanismos que su maestra había documentado desarrollarse a escala nacional. Que reconocieran lo que veían dependía enteramente de si Edna Morse había logrado alcanzarlos antes de diciembre de 1901. La Junta de Educación General publicó un documento en 1913 titulado La Escuela Rural del Mañana. En él, Frederick Gates escribe con una franqueza sorprendente que el objetivo de la educación no es crear pensadores independientes, sino producir ciudadanos útiles, que desempeñen las tareas que la sociedad les asigna sin fricciones. Aunque no usó esas palabras exactas, el documento está disponible públicamente y su significado no es sutil. El objetivo era una población lo suficientemente alfabetizada como para seguir instrucciones, pero no lo suficientemente alfabetizada como para cuestionar los orígenes de esas instrucciones. El antiguo currículo económico era incompatible con ese objetivo, porque enseñaba los orígenes. Enseñaba que las instrucciones tenían autores con intereses y que esos intereses podían ser nombrados. Hay una pregunta a la que sigo volviendo. ¿Cuántas Edna Morse hubo? ¿Cuántos maestros de escuela en 1901, 1902 y 1903 recibieron esos nuevos marcos curriculares, observaron lo que se había eliminado y comprendieron de inmediato lo que significaba esa supresión? ¿Cuántos de ellos escribieron cartas a sus superintendentes y cuántas de esas cartas se conservaron? ¿Y cuántas de las conservadas han sido leídas por alguien en los últimos 50 años? La Sociedad Histórica del Estado de Kansas posee 1,4 millones de documentos en su colección. Han estado digitalizando desde 2003. La carta de Edna Morse se hizo localizable en 2019. Antes de eso, permanecía en una carpeta etiquetada como Correspondencia de Educadores, Condado de Osage, 1890 a 1910. Una carpeta que había estado en el archivo desde 1948. 70 años en una carpeta. Y si hay una Edna Morse en Kansas, hay 50 más en Ohio, Indiana, Nebraska e Iowa. Maestros que vieron el cambio curricular y comprendieron lo que significaba ese cambio, y lo dejaron por escrito, porque eso es lo que hacen los maestros, escriben las cosas. Y sus cartas están esperando en sociedades históricas estatales, sótanos de juzgados de condado y colecciones especiales universitarias, esperando que alguien mire en la carpeta correcta. La historia económica que fue eliminada en 1901 no desapareció por completo. Sobrevivió en las cartas de maestros que se negaron a aceptar los nuevos marcos sin protestar. Sobrevivió en la memoria de los estudiantes que recordaban haber sido enseñados a preguntar ¿quién se beneficia? Antes de aceptar cualquier explicación sobre cómo funcionaba el mundo. Y sobrevivió en el registro documentado de lo que le sucedió a la economía estadounidense en las décadas siguientes. Un registro que tiene mucho más sentido cuando se conoce el contenido del currículo que lo precedió. El archivo está abierto, los documentos están ahí, y en algún lugar, en una carpeta que nadie ha revisado desde 1948, una maestra sigue intentando terminar la lección que le dijeron que dejara de dar. La última maestra que enseñó la historia original no perdió porque estuviera equivocada. Perdió porque aquello en lo que tenía razón era inconveniente para personas que habían adquirido recientemente la capacidad institucional para determinar qué se enseñaría y qué no a los niños estadounidenses. Esa capacidad no ha disminuido. Lo que ha disminuido es nuestra memoria de lo que nos fue arrebatado.